¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos de tercero A, B y C. Pues estamos ya en la segunda semana de contingencia. Hemos socializado el lunes pasado las actividades que tienen que haber realizado en esta semana. Haremos una breve explicación de las cosas que tienen que hacer y cómo las deben de realizar para que no haya ninguna duda. Las actividades para esta semana, muchachos, sí quiero comentarlo. Las actividades vienen, muchas de ellas, a partir de la semana previa. Si no hiciste las actividades en la semana pasada, sí te recomiendo que las termines porque muchas de ellas se van a jalar y se van a utilizar como un insumo para hacer las actividades ahora. Empezamos primero con español. La maestra Judith en español nos comparte estas actividades para lograr el aprendizaje de valor y respeto a diferentes manifestaciones culturales. El tema es el programa de radio. La primera actividad que tienen que hacer es hacer la portada, y en la portada lo que van a colocar es este esquema de un programa de radio. Van a tomar los aprendizajes esperados y van a poner esta imagen. Por eso la primera actividad es un esquema en hojas blancas. Luego van a rescatar sus conocimientos, pero es decir, ¿qué saben del tema? Viene un cuestionario con 8 preguntas sobre cultura y sobre un programa de radio para que por favor sí revisen claramente. Son 8 preguntas que yo paso a mi cuaderno, a las hojas blancas para empezar con el proyecto del programa de radio. Son preguntas sencillas sobre cultura, qué culturas del pasado conoces, qué culturas hay en nuestro país y sobre un programa de radio. Luego, en la tercera actividad es investigar sobre una cultura en nuestro país. ¿Qué culturas? Pues puede ser desde la wixárika, la cultura náhuatl, la cultura zapoteca, es decir, investigar culturas que hay en nuestro país. ¿Qué datos vas a hacer en este reporte de investigación? ¿Dónde se encuentran? Su historia, principales hablantes, qué lugares son los más poblados, qué lengua hablan, si hay alguna situación típica de ellos, a qué se dedican, comida, vestuario, música sobre ella, vestimenta, perdón. Este reporte debe ser, dice aquí, en una cuartilla y media, es decir, hoja y media, donde reportes cuáles son las características de esta cultura. Luego, en la actividad número 4 es analizar un programa de radio. Primero te pido que revises la página 153. La maestra en la página 153 de tu libro te explica cómo se hace un programa de radio. Y en este sentido, viene este esquema del nombre del programa de radio, a qué hora se transmite, qué temas aborda ese programa de radio, qué géneros musicales manejan entre cortinilla, entre comentario y comentario, y quiénes son los locutores. No se trata de que escuches la radio, sino que busques un programa de radio. Como recomendación, te puedes ir a la AM. En la frecuencia del AM vienen muchos programas de radio hablada. No te pide que pongas, por ejemplo, las estaciones de radio modernas. Ahí no viene un programa de radio como tal, te pide un programa de contenido. Si te sirve, puedes revisar, por ejemplo, en imagen, en el 93 de FM. Ahorita que tienes tiempo, hay un programa muy pues famoso que se llama ¿Qué tal Fernanda? Ese programa te puede ayudar para que identifiques todos estos puntos de vista y situaciones que te pide la maestra. También puedes revisar otros programas en el AM desde tu radio, programas completos de radio. Te pide que escuches un programa para que después de que tienes todos estos datos, el cuadro comparativo, des tu punto de vista. Bueno, y la última actividad de español que contestes de la evaluación tipo PISA que está en tu libro de texto, las páginas 162 hasta las 165. Estas soluciones las vas a contestar en el texto, es decir, en tu libro. Bueno, seguimos. En el caso de matemáticas, el tema es el teorema de Pitágoras. Aquí viene aprendizaje esperado, resuelve el teorema de Pitágoras. Hay que hacer la aclaración. El teorema de Pitágoras parte el maestro de que identifiques con un conocimiento previo. La primera actividad es que digas quién fue Pitágoras, qué sabes tú de Pitágoras, dónde nació, a qué se dedicaban y por qué es tan importante para las matemáticas Pitágoras. Si no sabes de ello, bueno, te dejamos un video para que investigues la vida o los principales aspectos de la vida de Pitágoras y por qué es tan importante para las matemáticas. Luego, te da un texto en la actividad número 2 para que conozcas el teorema de Pitágoras.
En la actividad número 2 te pide que analices toda esta información para que elabores una paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Comentarios, redacción a partir de lo que yo aprendí, a partir de mis palabras, de mis conocimientos. Bueno, le seguimos. Aquí viene propiamente sobre el triángulo rectángulo y la cita famosa de todo teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En el esquema viene claramente la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Aquí vemos el ángulo de 90 grados. El lado más largo se llama hipotenusa. Los lados que están opuestos a la hipotenusa se llaman catetos. El mayor y el menor. Y lo que quiere el maestro que entiendas es que el teorema de Pitágoras, ¿cómo se expresa si la hipotenusa es la c cuadrado? Si el cateto menor, a cuadrado, b cuadrado. Porque recuerda que el teorema dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. ¿Sí? Te da un ejemplo. Aquí viene un ejemplo de un cable que se quiere sujetar y va a ser el ejemplo ya resuelto. Aquí viene el cuadro que está el cable que se quiere sujetar de este poste, viene el ángulo recto, la hipotenusa y los catetos. Aquí vienen. Se desconoce la hipotenusa. Sí sabemos que un lado, un cateto mide 5 metros, se eleva al cuadrado. Sabemos la distancia hasta el punto donde va a parar el cable, que es 12 metros, se pone al cuadrado. Si lo sustituimos, podremos nosotros aplicar el teorema de Pitágoras. Viene el maestro, luego te pide que elabores un texto donde expliques en qué otras partes se puede utilizar el teorema de Pitágoras y te va a poner unos problemas que tienes que resolver. Por ejemplo, en el caso de una escalera, cómo se aplica el teorema de Pitágoras, en el caso de una figura geométrica, la sombra de un árbol que da un pino, y bueno, la colocación de unas cámaras. Y por último, un papalote, si se pudiera identificar de la distancia de donde está la parte más alta hasta la persona. Si no entiendes, bueno, aquí te dejamos unos videos que explican también cómo resolver el teorema de Pitágoras aplicado a situaciones de la vida cotidiana. Bueno, seguimos. Ahora, en el caso de historia, el maestro Felipe está abordando ya la Revolución Mexicana. El aprendizaje es explicar el proceso de la revolución y la importancia que tiene la Constitución del 17. Propiamente las actividades solamente son hasta el proceso de la Revolución Mexicana. Son varias actividades. La primera es elaborar una portada con el aprendizaje esperado. Aquí tienes el aprendizaje esperado y una imagen que sea alusiva a la revolución. La actividad número 2, con lo que sabes o utilizando la información de 168 de tu libro de texto, la página 168, es resolver estas dos preguntas sobre las transformaciones que trajo la revolución para la realidad de México y en este caso, si consideras que el gobierno de Porfirio Díaz eran válidas las acciones que él tenía, esto que ocasionó el decaimiento del sistema porfirista. En la actividad número 3 es hablar un poco de los personajes de la revolución. Tiene un cuadro comparativo donde vas a poner propiamente personaje revolucionario, datos biográficos más importantes y qué hizo a favor de la revolución. Por ejemplo, si aquí escribo a Francisco I. Madero, ¿cuáles son sus datos más importantes de su vida, los datos principales? No vamos a hacer toda la biografía y qué fue lo que hizo para la revolución. Así vas a escribir 5 diferentes personajes. Aquí, bueno, ya vienen varios: Madero, Aquiles Cerdán, Carranza, Doroteo Arango, que es el nombre para Pancho Villa. Recuerden que Pancho Villa es un seudónimo. Bueno, seguimos. Luego viene en la actividad número 4 que expliques estos conceptos que están alineados con el concepto de revolución. Revolución, industrialización, caudillismo, corporativismo y nacionalismo. Vas a investigarlos ya sea en internet o en un diccionario. Para luego hacer la última actividad que hace referencia a las facciones revolucionarias, es decir, los diferentes grupos que participaron dentro de la revolución. Que si villistas, que si zapatistas, que constitucionalistas, carrancistas. Estos grupos o facciones tenían una razón de ser. Tú vas a completar aquí facción, vamos a poner zapatistas. ¿Qué origen social tenían? Campesinos, indígenas del centro del país. ¿Qué demandaban o qué proponían? Que la tierra era de quien la trabajaba, por ejemplo. Líder, bueno, Emiliano Zapata, de ahí el nombre.
Si no tienes información en tu libro, o puedes consultar estos 3 videos que ahí te hablan también de las facciones de la revolución. Bueno, vamos ahora a educación física. Seguimos trabajando la parte de potencial motriz y cómo se relacionan las actividades que hacemos todos los días para la mejora de la salud. Aquí viene propiamente, vas a tener que realizar, primero investigar cuáles son los grupos alimenticios del plato del buen comer. Vas a investigarlo. Luego vas a realizar esta lista de cotejo en tu cuaderno, la vas a transcribir y todos los días vas a seguir si te lavas las manos, si te alimentas correctamente según el plato del buen comer, si consumes o frutas, etcétera. Vas a marcar si siempre lo haces, si a veces o si nunca lo haces. Ya que llenaste esta lista de cotejo, vas a elaborar entonces un texto como producto final, un texto en tu cuaderno donde des respuesta a estas 4 preguntas sobre la alimentación, cómo se relaciona con el cuidado de la salud. En el caso de inglés, el maestro Rodolfo nos habla de un informe a partir de un modelo. La información es muy sencilla. Tu libro de texto vienen 5 artículos. Tú vas a elegir un artículo. Uno es sobre la misión de Apolo 11, que está en estas páginas. Otra sobre el primer trasplante de corazón exitoso en el mundo. ¿Qué se puede hacer a nivel público contra la discriminación? La Guerra Fría. O los robots en la historia. Tú vas a elegir uno de esos informes históricos, esos acontecimientos históricos, y lo que te pide el maestro es, aparte de seleccionarlo, de leerlo, vas a redactar un informe. Primero vas a hacer una especie de organizador gráfico donde pongas el nombre, tu grupo, y el organizador gráfico vas a poner cuál es entonces el acontecimiento histórico que elegiste, las ideas principales en el organizador gráfico. Tú puedes hacer otro diferente, no es forzoso este, y luego ya con estas ideas principales vas a redactar un informe. El informe es decir, tú qué piensas, primero haz un borrador y luego revisa su ortografía. En el caso de formación cívica y ética, el maestro Juan Carlos Cano va a abordar el tema del Estado como sujeto de derecho democrático. Te pide que realices 3 actividades. La primera es dibujar la pirámide de Kelsen, cómo están ordenados los diferentes ordenamientos jurídicos que tenemos y bueno, explicarlos cada uno de ellos. Es una pirámide donde está la Constitución y bueno, qué sigue después de ello. Y luego te pide que elijas de la Constitución que actualmente rige a nuestro país 5 artículos de los primeros 29, la parte dogmática de la Constitución, y vas a elegir del artículo cuáles son las características. Bueno, por último, en esta parte de formación cívica vas a revisar 2 videos donde te explica qué es constitución y qué es legalidad. Vas a describir con base a los videos o lo que tú conozcas qué es constitución y qué es legalidad. La maestra Mónica, la profesora que imparte química, el aprendizaje que quiere lograr en esta semana con ustedes es que identifiquen y reconozcan los intercambios de energía entre los seres vivos para que llevan a cabo procesos físicos y químicos. Lo primero, en la primera actividad que te pide es que pienses como si fueras en una máquina o una máquina. Y en el cuaderno expliques cómo funciona una máquina. Una vez que hiciste este texto, vas a tener que argumentar. Una respuesta argumentada es que expliques cómo se lleva a cabo en esa máquina el intercambio de energía física y química o cómo la energía hace posible que la máquina funcione. Luego te presento una lectura que vas a analizar sobre los tipos de energía y vas a realizar un organizador gráfico. Tú decides si es un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, pero tienes que explicar de la lectura cómo se realiza el intercambio de energía. Vas a tener que analizar bien esta lectura para que luego puedas realizar tu organizador. Y por último, en la actividad 3, un texto donde expliques cómo la energía química en tu vida cotidiana es necesaria. Vas a dar 3 ejemplos. Te pongo 2 videos, también ahí te ponen 2 videos donde explica esto de cómo se realiza el intercambio de energía. En el caso de artes, el maestro de artes quiere que trabajes sobre arte contemporáneo, un ejemplo estadounidense y un ejemplo europeo. Kunz, que es un artista estadounidense, y Duchamp, que es un artista francés. Vienen 2 videos para que tú realices y analices y puedas ver las características del listado. Vas a elegir una de sus obras para que tú la emules, la hagas con material reciclado y al final hagas una síntesis, expliques la obra que has realizado. Y en autonomía curricular volvemos a los memoramas donde vas a través de la sana convivencia escolar
Todas estas frases vas a convertirlas en Memorama en un cuadro de 10 por 10. Esas son las actividades para esta semana. Cualquier duda, pregunta, estamos para servirte en redes sociales. Recuerda, quédate en casa.